Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Chat Político, el programa que tiene como intención acercarle a través de entrevistas a la ciudadanía en general en la provincia de Mendoza los referentes políticos más importantes. Vamos a invitarlos, obviamente, a que nos vean a través de la señal número 30 de la televisión digital abierta, Señal U, por supuesto. También estamos a través de las redes en Twitter, @señalutv, y en Facebook nos buscan como Universidad y también nos van a encontrar. Recuerden que estamos en el canal de YouTube de Señal U. Hoy tenemos una invitada sumamente especial, la vamos a presentar en este momento y enseguida comenzamos con la entrevista. Laura Gisela Montero es ingeniera agrónoma. Se dedicó a la política desde muy joven y forma parte de la Unión Cívica Radical. En marzo de 1984 egresó de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo con el título de ingeniera agrónoma con mención honorífica otorgada por la Resolución 509/8. Fue ministra de Economía de Mendoza durante la gestión de Julio Cobos, diputada nacional del 2007 al 2009 y senadora nacional desde el 2009 al 2015. Además, fue miembro del Parlamento del Mercosur, vicepresidenta del Bloque Radical en la Cámara de Senadores y presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el Senado. En 2015 ganó las elecciones junto a Alfredo Cornejo y actualmente se desempeña como vicegobernadora de la provincia. Bueno, ya la conocen, está súper presentada. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches, vicegobernadora. Bien, muy bien, Claudia. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. En este repaso que hacíamos, obviamente se nota la presencia suya a nivel político en la provincia de Mendoza y esto es muy fuerte para las mujeres en general. Bueno, esperemos que sí, porque la verdad es que imagínense que desde la sanción de la Constitución del 54 hasta ahora es la primera vez que llega una mujer a vicegobernadora. Todavía no llegamos a gobernadora, pero por lo menos vicegobernadora. Así es que espero poder dar una impronta de manera tal de abrir muchos caminos. Bueno, y después de un año de gestión del gobierno de ustedes, de esta administración de Cornejo, ¿qué puede decir con respecto a eso? Bueno, en principio que nosotros habíamos asumido un desafío que era muy difícil. No hace falta que yo recuerde que teníamos 18.000 millones de deuda consolidada, sueldos sin pagar, etcétera, etcétera. Hicimos una auditoría de corte muy fuerte para poder marcar el antes y el después. Y si miramos un año después, el ejecutado provincial, bueno, cambiamos fundamentalmente la gestión. Primero, los recursos crecen mucho más que los gastos y hemos logrado poner en funcionamiento el Estado y prestar todos los servicios que no se prestaban. Y particularmente yo en la legislatura debo decir que de un presupuesto que venía creciendo el 54% lo llevamos a un crecimiento del 8% y hemos hecho 1000% de incremento en bienes de capital. O sea que ese primer punto que nos comprometimos a hacer una buena administración, que no es un objeto en sí mismo, es una herramienta es lo que permite después implementar políticas públicas eficientes. O sea, ese primer punto, diría, de la buena administración con estos poquitos números, son indicadores objetivos para que la gente lo pueda apreciar. Y yo particularmente, digo en la legislatura, porque es un poder del Estado, mi principal objetivo, el principal objetivo de nuestra gestión, de nuestro equipo, era darle un prestigio institucional a la legislatura, trabajar sobre 3 ejes que son transparencia, calidad y fundamentalmente participación ciudadana, porque estos mecanismos de participación que nosotros hemos ido abriendo lo que hacen es consolidar el sistema democrático. Tal cual. Nosotros en la siguiente pregunta la vamos a generar a partir de lo que justamente ustedes como funcionarios vuelcan a través de las redes, por eso se llama Chat Político nuestro programa, y bueno, vamos a generar la próxima consulta que le vamos a hacer a través de eso. Sabemos que es usuaria y bastante de las redes sociales. Sí, mucho. El Twitter, yo digo que ha sido mi salvación. Bueno, vamos a ver qué se puede generar a partir de sus cuentas de redes sociales, bueno, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a buscar entonces a la vicegobernadora. Ahí estamos en su cuenta de Twitter.
Obviamente usted refleja a través de su cuenta de Twitter todo lo que vienen realizando en su administración, en su trabajo, y vamos a hablar justamente de la ley de acceso a la información pública, la ética pública. Justamente es eso de lo que queremos preguntarle. ¿Cuál es la situación justamente de esto? Bueno, fíjate que hoy puse ahí una pequeña encuesta, ¿no? Porque a través de un artículo del diario de alguien que nos contesta. Y el problema es justamente que hemos avanzado mucho en generar el acceso a la información institucionalmente por propia voluntad o vocación, porque nuestra página accede a todos los mecanismos de contratación, licitaciones, personal. Pero el problema es que necesitamos una ley. Y esa ley la hemos impulsado fuertemente. Bueno, en el Senado a través de la senadora García y el senador Ernesto Mancinelli, que presentaron el proyecto de ley un poco con el que hemos trabajado de manera conjunta. Es imprescindible ir hacia mecanismos de acceso a la información, a una ley de ética pública, porque lo que hace esto es que la ciudadanía pueda ser ciudadanos de derecho pleno, porque se informan cuando hay acceso a la información y tienen criterios de evaluación para poder tomar decisiones. ¿Y por qué se produce tanto la demora en eso de poder tener esa ley? Bueno, nosotros le estamos trabajando, por supuesto, que son procesos que a veces cuesta darles, digamos, los consensos políticos, ¿no? Es decir, las definiciones, las autoridades de aplicación. La ley de ética pública, por ejemplo, ya pasó media instancia del Senado. Pero acceso a la información tiene que entrar en la agenda. Y si vos me decís, bueno, puede ser que todavía no haya tanto interés político en la agenda. Claro. Pero bueno, yo particularmente la vengo impulsando en prácticamente todos los foros. Hace muy poquito me convocaron de aquí a la universidad para trabajar justamente estos dos temas. En Parlamento Abierto y los mecanismos para el Parlamento Abierto. Bueno, estos son instrumentos imprescindibles para poder trabajar de manera abierta, pero sobre todo para que nosotros trabajemos con la ciudadanía con vasos comunicantes entre los representantes y los representados y que ellos puedan tener toda la información disponible para ver la gestión en general. Y después que con todos los medios que actualmente hay, a través de Internet, bueno, muchísimas herramientas. Hay muchas herramientas. Entonces, me parece que todos, como yo había puesto en el Twitter, son instrumentos claves para el ejercicio de una ciudadanía plena. Sin duda, vicegobernadora. Bueno, tenemos que ir a un corte. Enseguida vamos a estar de vuelta y por supuesto vamos a seguir haciéndole preguntas a la vicegobernadora de la provincia, Laura Montero. Les recordamos que estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde obviamente pueden seguir el contenido de Chat Político y justamente de todo lo que se genera a través de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya volvemos. Estamos de regreso, segundo bloque para este chat político. Recuerden que estamos en la señal número 30 de la televisión digital abierta y a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @señalutv, en Facebook, Unidiversidad, y también recuerden que estamos en el canal de YouTube, nos buscan como Señal U. Volvemos a hablar con la vicegobernadora Laura Montero de distintos temas. Sin duda el tema de la presencia femenina en la política es sumamente importante. Vamos a hablar de la paridad de género, ¿le parece, vicegobernadora? Justamente sobre este tema puntual en las listas. ¿Por qué es necesario que sea a través de las leyes? ¿Por qué es necesario la modificación? Mira, ahí me encantaría que pudiéramos mostrar un gráfico, que estoy segura que tu producción lo va a lograr, pero yo mientras lo voy a ir explicando. Las mujeres recién tuvimos acceso al voto en el año 1951. La ley para el voto femenino se sancionó en 1947, a pesar de muchos intentos anteriores. Ya en el gobierno de Irigoyen había presentado, pero nunca daban el quórum suficiente para llegar. Recién pudimos votar en 1951.
Desde 1951 hasta 1991, solo representábamos el 5% en el Congreso de la Nación. Muy poco. Promedio, Claro. 5, 6, 4, 5%. Cuando se sanciona la ley de cupo, la primera votación es en 1991 y a partir de allí empezamos a crecer en representación en el Congreso de la Nación. Y actualmente llegamos alrededor del 33, 35. Entonces hubo que sancionar una ley de cupos para que realmente pudiéramos acelerar ese proceso. Sí. Pero así todo, demoramos 20 años para llegar al 30%. Entonces, si nosotros somos la mitad de la población, ya vamos a esperar otros, no sé, o vamos a quedar. Siempre se habla del techo de cristal, no superamos eso, Sí. ¿cierto? Si se ve, por ejemplo, la participación relativa en las provincias, se van a sorprender, pero Santa Fe solo el 22% de mujeres en el ámbito legislativo. Sí. ¿A qué se debe? ¿Hay desinterés o es realmente hay como una especie de filtro que cuesta superarlo? No, esto que te digo, la política ha sido un ámbito naturalmente masculino. Claro. Y por otro lado, las mujeres tenemos roles múltiples y hay un mandato social también que responde a un modelo patriarcal, donde la mujer hay una división de roles marcada. Y la mujer, sobre todo, bueno, el siglo pasado, ya este siglo ya va cambiando esto, ¿no? Es diferente. Pero digamos, si en el 1800 las mujeres eran exclusivamente el hogar y prácticamente no podían salir a la calle, ¿no? Sí, tal. Y el hombre era el que se ocupaba de todo, era el proveedor, el que se ocupaba de todo afuera. El que tomaba las decisiones, todo. En el 1900 a nosotros nos llamaron como fuerza laboral porque nos necesitaban para educar los hijos de la patria, nos necesitaron como fuerza laboral, nos incorporaron en las fábricas, en el Estado. Después la mujer a lo largo del 1900 se fue profesionalizando, se fue formando, fue accediendo a niveles educativos inclusive más altos que el hombre. Pero sin embargo tiene dificultades en la inserción, tanto laboral y fundamentalmente, bueno, en la inserción política y en los ámbitos de representación. Tal cual. Imagínense que si vemos otros, no nos pasa solo en Argentina, estos números podrían compartirse prácticamente con toda Latinoamérica, pero yo digo de 179 países, la estadística de la OIT, creo que da 15 países donde están representados el máximo cargo de jerarquía de un país por mujeres. Entonces, los niveles de representación a los que accedemos en general son muy bajos, porque ha habido este mandato social. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Esperamos tanto tiempo o ya las mujeres que nos hemos profesionalizado, que nos hemos formado o que, nos hemos incorporado a la fuerza de trabajo, pero además muchas veces somos jefas de hogar y estamos en lugares precarios, ¿no? Sí. Bueno, nos cuesta mucho más. De Ni hecho, que hay hablar de la números- mujer en la etapa reproductiva que quedamos Sí, que muy quedan desplazadas relegadas, en sí. esa etapa. Y- De la población económicamente activa de mujeres solo acceden a puestos de trabajo el 52%, mientras lo hacen casi el 80% de los hombres. Estas cifras son para Argentina y son para casi toda Latinoamérica. Cuando acceden a los puestos de trabajo, acceden generalmente con una brecha salarial muy importante. Sí. O sea, no hay igual remuneración por igual trabajo. Tal cual. Si el trabajo es profesional, hemos mejorado, te diría del 2000 a ahora, y estamos más o menos en una diferencia salarial del 20%. Pero cuando los trabajos son no calificados, los trabajos más precarios, Sí, ahí la brecha salarial es del 34%. muy amplia. Por eso se habla de la feminización de la pobreza. Y esto es muy grave, Sí. porque las estadísticas lo dan así también. Mientras la pobreza en Latinoamérica ha decrecido, la pobreza en las mujeres ha crecido. Son datos sumamente importantes. Y si vemos los hogares monoparentales de madres solas que crían sus hijos, son los hogares más pobres. La pobreza es todavía más grande.
Entonces, estamos lejos de la igualdad de oportunidades todavía, bueno, digo, más allá de por que hemos esto avanzado. digo yo que es importante que las mujeres lleguen y lleguen antes a los lugares de representación. Porque ¿quién toma las decisiones? ¿Quién diseña las políticas públicas? ¿Quién termina diseñando las leyes? Gente, o sea, hombres que no viven la misma problemática que vivimos nosotros. Tal cual, sí. ¿Cuál es la situación política de las mujeres? Bueno, es más o menos estas estadísticas que te estoy dando. Mendoza está en la media nacional, en la representación legislativa, alrededor del 30%. Baja un poco cuando vamos a los consejos deliberantes, Sí. Depende de los departamentos, pero es más o menos eso. En la Corte no hay mujeres, Poder Judicial representado solo por hombres. Sí hay mujeres, muchas, en las bases, ¿cierto? Sí. En la justicia, muchas juezas, sobre todo en los ámbitos de familia. Pero el problema es en los puestos de decisión, en los puestos más políticos de decisión. Y yo diría que la verdad es que cuando vas a las organizaciones sociales o sindicales, fundamentalmente las sindicales, la representación también es muy baja, baja alrededor del 15%. Sí. Y a nivel de empresas todavía es menor, alrededor del 4%. En puestos jerárquicos. Sí. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, porque si una mujer hace mucho esfuerzo, se profesionaliza, accede a más años o se forma más años, ¿cierto? En esa etapa reproductiva, lamentablemente, a veces muchas nos tenemos que correr del circuito laboral, sí. No tenemos mucho que nos ampare en eso, porque no hay corresponsabilidad después en las tareas de cuidado. Tal cual, sí. Y al no haber corresponsabilidad en las tareas de cuidado, terminamos desplazadas del ámbito laboral. Síntesis, menos remuneración, menos acceso a las fuentes de trabajo y bueno, y la feminización de la pobreza. Vicegobernadora, ahora tengo que cambiar de tema, también es muy importante para la provincia y vamos a hablar del conflicto con la provincia de La Pampa por el río Atuel. Falta muy poco para justamente lo que va a ser las acciones que va a estar planteando la provincia de Mendoza. Le pedimos que la conteste después del corte, ¿puede ser esta pregunta? Excelente. Muchas gracias. Vamos al corte, enseguida volvemos. Tercer bloque de Chat Político y bueno, estamos con ustedes a través del canal 30 de la televisión digital abierta, ya saben, y recuerden que en www.universidad.com.ar pueden ver justamente el contenido de este programa y todo lo que se genera a través de los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales en Facebook, Universidad, en Twitter, @señalutv y recuerden que también estamos en YouTube en el canal de Señal U. Volvemos con la vicegobernadora. ¿Cómo llevamos la entrevista? ¿Bien? Ah, me encanta, sí, los temas que... Sobre todo porque hemos hablado de la participación de la mujer, que es importantísimo. Sí, bueno, pero ahora el tema del Atuel no es menor. No, no es menor. Digo, las mujeres además podemos hablar de cualquier cosa. De siempre todo nos podemos encasillan hablar. en los temas sociales, no. También hablamos de economía, de conflictos interprovinciales. Tal cual. Se viene la audiencia, va a ser en unos días nada más. ¿Cómo va a ser la postura que va a llevar la provincia de Mendoza? Me he presentado como regante. Yo rego por el diamante, digamos, pues soy San Rafaelina, ingeniera agrónoma. Pero fundamentalmente porque creo que a nosotros nos asiste muchos derechos que son preexistentes inclusive a la formación de la provincia de La Pampa. Es decir, toda esa zona, ese oasis, se empezó a colonizar a partir de 1885, Fuerte de San Rafael. En 1903 llega el ferrocarril y de 1903 a 1915 ya casi había la superficie cultivada que hay actualmente. Claro. Hay un libro de geografía de Sabela, de 1936, sí. Y en ese momento daba para la provincia 592.000 hectáreas de superficie bajo riego y para el río Atuel 80.000 hectáreas bajo riego. Y llegó a 132.000 después, la superficie total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí hubo un esfuerzo de gente que fue en condiciones muy precarias, no con la tecnología que todos conocemos ahora, sino con bueyes y arado, a conquistar un desierto sobre la base de un recurso muy escaso, que es lo único que nos permite a nosotros acceder a la vida humana y productiva.
y solo el 3,5%, casi el 4%, entre el 3,5% y el 4% de nuestra superficie total provincial es irrigada. Entonces, existe un derecho preexistente que es el derecho humano y el derecho a la vida que nosotros fuimos conquistando con el esfuerzo de generaciones sobre nuestro territorio y solo logramos cultivar el 4%. Sí. ¿Por qué? Porque hay una limitante que es la disponibilidad y la cantidad de recursos hídricos. La Pampa nos pide que nosotros le dejemos correr agua que no tenemos. Sobre esta base de este reclamo, la justicia ya falló, la Corte ya falló en el 87, diciéndonos que nosotros teníamos acceso a 75.000 hectáreas. Esto es cosa juzgada. Lo que pasa es que la Pampa se metió después a través de un reclamo ambiental, pidiéndonos caudales fluvioecológicos. Bueno, no se puede dar lo que no se tiene. Claro. Porque antes que la preservación de los bañados, que entiendo que habrá que hacerlo y que, bueno, hay un derecho preexistente que todavía no se puede hacer efectivo por la involución del recurso hídrico y por el problema que tenemos. Y además que es prioridad en este caso para Mendoza. Claro, entonces la forma de solucionarlo no es guerreando en lo judicial, es sentándonos en una mesa a debatir y a ver cómo hacemos para invertir en obras. Claro. Cómo se hace Portezuelo del Viento y el trasvase, porque en el trasvase las dos provincias podemos disponer, Mendoza puede disponer de 34 metros cúbicos. Claro. Y La Pampa también, y podría estar pasándola si la quiere en esa parte de su territorio. Entonces, el trasvase, obras que son las obras de captación, obras de conducción y obras para la aplicación. Bueno, si hacemos esa mejora general, esa eficiencia combinada, en vez de ser del 35-40% que es ahora, puede llegar al 80% y podemos disponer de más caudal. Bueno, le vamos a hacer una consulta, en realidad se lo va a hacer un especialista. Hablamos de Gabriela Ábalos, abogada constitucionalista, que le va a hacer justamente la pregunta en este bloque especial, video consulta para usted. ¿La vemos? Sí, bueno. Respecto a los temas electorales y a la última reforma de este año a la ley electoral de la provincia de Mendoza, me gustaría saber la opinión en torno a ciertos temas puntuales que ha reformado la provincia este año. Por ejemplo, el desdoblamiento de las elecciones, porque se ha fijado una fecha única para elecciones provinciales y una fecha para elecciones municipales. Me gustaría saber los aspectos positivos o negativos en torno a esta modificación. De la misma manera, en relación con la introducción del voto electrónico, la posibilidad de eliminación de la lista sábana y, en su caso, la incorporación de, por ejemplo, la boleta única. Creo que son aspectos claves en una reforma política para Mendoza y que indudablemente es importante conocer la opinión respecto a lo que puede implicar positivamente, o quizás no tanto, para la Mendoza del siglo XXI. Bueno, ya está planteada la pregunta. Las preguntas. Excelentes. Bueno, en principio decirles que desdoblamiento es más federalismo, porque uno lleva a la elección de los representantes locales escindidos de la nacional, o sea, en concepto general, ¿no? Y después la boleta única es mayor calidad democrática, porque al ciudadano le permite elegir por candidato y romper la lista sábana. Si nosotros pensamos a la inversa, vamos todos conjuntos y tenemos lista sábana, cuando votamos al presidente votamos hasta el último concejal. Si nosotros vamos desdoblados, votamos autoridades provinciales. Pero además, si desdoblados tenemos la posibilidad de votar por categoría, ¿cierto? Es decir, votar legisladores provinciales y concejales, y además reconociéndolos y teniendo una opción, bueno, a lo que lleva eso es un voto mucho más consciente, que exige a mi criterio esa vinculación y esa legitimación social del candidato, pero también exige mayor conocimiento de la ciudadanía. Tenemos una consulta que sin duda es de muchos mendocinos en relación a la reforma de la Constitución. ¿Por qué no se puede avanzar en ese tema? Bueno, a mí me encantaría. Ustedes saben que trabajé muchísimo todo el año pasado, no solo yo, trabajó mucha gente, llenando el recinto casi en 5 oportunidades, dando sus opiniones a través de versiones taquigráficas,
adjuntando documentos y sacando 70 puntos de reforma. 70 puntos de reforma constitucional. Sí. Y al principio empezamos con muy baja expectativa de la gente y las últimas encuestas nos decían que el 75% de la gente quiere la reforma. Sí. Entonces yo creo que es algo que no se puede postergar demasiado tiempo. Siempre se ha trabado por la cuestión de la reelección. Sí. Y se traba por la reelección porque es solo ese debate político. Pero lo que nosotros tenemos que pensar cuando trabajamos en la reforma es qué diseño institucional es bueno. Sí. Equilibrio en los mandatos en los poderes del Estado. ¿Un solo periodo para todos? Sí, puede ser. Sí. Legisladores, concejales, intendentes, que son eternos, Sí. y tal vez gobernador y vice, un solo periodo. Pero también le tenemos que acortar el periodo de mandato de los jueces, por lo menos al término jubilatorio. Y no sé si en la Suprema Corte, que ya son cargos más políticos, Sí. pensar en menos tiempo. Porque los cambios son muy vertiginosos. Claro. Fiscal de Estado. Crear además más organismos de control, eso pidió la ciudadanía. Fiscalía en investigaciones administrativas. Claro. Una defensoría del pueblo. Bueno, todas estas herramientas, si uno combina ese diseño institucional, que es el diseño institucional del poder, Sí. y eso se ha equilibrado, lo que hace es garantizar derechos, que es lo que pide la gente. ¿Qué derechos pide? Y Bueno, y hablando de avanzar, se viene una nueva videoconsulta, en este caso es de Cecilia Soria, diputada provincial. La vemos y usted responde, ¿le parece? Me gustaría preguntarle, vicegobernadora, ¿qué opina del pedido que ha salido desde la Fiscalía para investigar a los legisladores del Frente Izquierda a raíz del paro nacional del 6 de abril, donde estuvimos acompañando una movilización? ¿Y qué opina de un posible desafuero por estar acompañando a los trabajadores en esa ocasión? Bueno, una pregunta, yo digo, esta sesión se dio ese debate en el recinto y hubieron posiciones no tomadas del bloque de la Unión Cívica Radical porque todavía no llegó el pedido de desafuero, o sea, es algo hipotético todavía, ¿no? Yo creo que hay una gran responsabilidad en el dirigente político cuando toma este tipo de medidas. Por supuesto que el paro, ¿cierto?, es una herramienta legal y constitucional y un derecho, ¿cierto? Y es un derecho. Pero también por contraposición tenemos algunas reglas de juego en nuestro Código Penal que sancionan y que hay que obedecer, ¿no? ¿Sí? Porque no hay o sea, nadie conoce el expediente. Claro. Si hay una violación expresa de la norma y bajo qué circunstancias, lógicamente todos nos tenemos que someter al imperio de las normas, no importa quién sea, ¿cierto? Y esto hay que tratar de merituarlo. Yo la verdad no estoy en la causa ni sé exactamente los motivos por los cuales o por cuál fue la medida que impulsa a la jueza, por lo menos a levantar la denuncia, ¿cierto? O a empezar un procedimiento, pero concretamente todavía el desafuero no ha llegado. Ahora, como regla general, todos nos tenemos que someter al cumplimiento de las normas. Todos los funcionarios, todos nos tenemos que someter. Tenemos que dar el ejemplo. Vicegobernador, ahora la pregunta que todos quieren hacerle. ¿Cómo va a ser su participación en la campaña en este año electoral? Y seguramente activa, seguramente activa. Estamos todavía en la previa porque estamos en el proceso de construcción de frente, o sea, de ver si quedamos con el Frente Cambia Mendoza como estaba originalmente o no. Si ustedes me preguntan qué es lo que me gustaría que quedara como empezamos. O sea, me gustaría que realmente todos nuestros socios políticos pudiéramos articular para ir como Frente Cambia Mendoza, para hacerle la misma oferta a la ciudadanía. Sí podemos ponernos de acuerdo en la construcción de las candidaturas y hacer lista únicas, está bien. Pero si no podemos, están las primarias, que a mí me parece que son fantásticas las primarias, porque es abrir, ¿cierto?, a la participación de la ciudadanía en la interna de los frentes o de los partidos. Entonces es una forma de legitimar también los candidatos y que no siempre sea el dedo rector, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, sí podemos ponernos de acuerdo en la mayoría de los distritos electorales y sobre todo, bueno, en la parte de los consejos deliberantes, donde hay más complicaciones.
me parece bien. Pero si no logramos, está bueno la competencia en la primaria. Bueno, le agradecemos, vicegobernadora, su presencia aquí en Chat Político. Gracias por aceptar la invitación y bueno, en cualquier momento vamos a estar hablando nuevamente con usted. Yo quiero cerrar con un sí o no suyo, nada más que con eso, por una cuestión de tiempo. ¿Usted pretende ser gobernadora de la provincia en algún momento? ¿Sí o no me tiene que decir? No. ¿No? ¿Vos me dijiste sí o no? Por ahora es no, por ahora es no. Bueno, muchísimas gracias, vicegobernadora. Hasta acá llegamos entonces con Chat Político. Muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Recordamos que pueden ver este contenido y todos los contenidos de la Universidad Nacional de Cuyo que se generan a través de los medios en www.universidad.com.ar. Será hasta la próxima.